Los síntomas como las náuseas y los vómitos al inicio del embarazo son muy frecuentes, pero cuando estos síntomas se exacerban y la paciente comienza a tener vómitos incontrolables y no tolera la vía oral, ya esto se convierte en algo patológico. El día de hoy vamos a analizar el boletín número 004 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su sección de medicina materno-fetal correspondiente a la hiperemesis gravídica. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. También les pido que le den like a los videos, que compartan, que comenten, así YouTube difunde este video y muchísimas personas pueden tener acceso a él. Para ustedes es gratis y para nosotros es muy importante para poder seguir adelante. Boletín número 004 de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en su sección de medicina materno-fetal sobre hiperemesis gravídica. La sociedad inicia el boletín dando unas generalidades y nos dice que aproximadamente entre el 75 y el 80% de las gestantes experimentan náuseas, vómitos o cialorrea al comienzo de la gestación, por supuesto afectando su calidad de vida. Estos son síntomas que muchas veces consideramos como síntomas, y lo voy a colocar entre comillas, normales. Pero ¿qué pasa? Las náuseas aparecen dentro de 4 a 6 semanas después del último periodo menstrual. En el 60% de las gestantes desaparecerá al finalizar el primer trimestre. En el 90% desaparecerá en la semana 20 y aproximadamente un 10% puede continuar con los síntomas luego del segundo trimestre, inclusive hasta el parto y hasta después del parto. Entonces, ¿cómo se define la hiperemesis gravídica? Náuseas y vómitos graves e incontrolables que conllevan al desequilibrio hidroelectrolítico, afectando la homeostasia, la función renal y el estado nutricional de la gestante. Es decir, se está convirtiendo en un proceso realmente patológico. Se caracteriza por vómitos persistentes, más de 3 episodios al día, que conlleva a deshidratación severa, cetonuria, desequilibrio hidroelectrolítico, con hipopotasemia y pérdida de peso, que puede llegar a ser hasta más de un 5% del peso de la paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores de riesgo hormonales asociados a las concentraciones séricas de gonadotropina coriónica humana, psicológicos, se considera un fenómeno de somatización asociado a gestaciones no deseadas, a personalidades histéricas, inmaduras. También yo añadiría aquí la tocofobia, es decir, el terror al parto. También otro tipo de problemas como problemas de tipo social, como problemas de algún problema de tipo de parejas, violencia doméstica, todas estas cosas influyen. Alérgicos o inmunológicos, reacción materna a sustancias del embrión o por las diferencias genéticas que existen entre el feto y el trofoblasto, que también puede traer como consecuencia la aparición de la hiperemesis gravídica. Y la microbiota digestiva, el 90% de las pacientes con hiperemesis gravídica son positivas a Helicobacter pylori. Afecta entre el 0,3 y el 3,6% de todas las embarazadas. Es un diagnóstico de exclusión en ausencia de otras enfermedades, y ya vamos a ver más adelante, y como lo vimos en videos anteriores sobre por ejemplo, el hipertiroidismo, a veces esta emesis puede ser consecuencia de, por ejemplo, un hipertiroidismo. Mayor incidencia de hiperemesis en pacientes nulíparas, en pacientes obesas, en gestaciones gemelares, en pacientes de raza negra, adolescentes, bajo nivel sociocultural, enfermedad trofoblástica, malformaciones fetales y antecedentes de hiperemesis en embarazos anteriores. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y existen 4 criterios de acuerdo al consenso Delphi,
el cual los propuso, vamos a tener 4 criterios. El primero es síntomas que comienzan al principio del embarazo antes de la semana 16. Es muy importante esto. Es decir, que para considerarse hiperemesis gravídica debe iniciar los síntomas al principio del embarazo antes de la semana 16. Náuseas y vómitos severos. Intolerancia oral a los alimentos. Limitación de actividades diarias. Entonces, estos son los criterios para establecer el diagnóstico de hiperemesis gravídica. ¿Cómo podemos medir la severidad de las náuseas y los vómitos para poder entonces hacer un diagnóstico más preciso? Bueno, mediante este test podemos, mediante 3 preguntas precisas a la paciente, podemos establecer una puntuación que nos permita determinar si hay un proceso severo de hiperemesis gravídica o no. En primer lugar, se le pregunta a la paciente, en promedio, en un día, ¿durante cuánto tiempo siente náusea o malestar estomacal? Si dice nada, se hace la puntuación 1, si es menor o igual a 1 hora, una puntuación de 2, si es de 2 a 3 horas, una puntuación de 3, si es de 4 a 6 horas, una puntuación de 4, y si es mayor a 6 horas, una puntuación de 5. La segunda pregunta se le hace a la paciente, en promedio, en un día, ¿cuántas veces vomita? Si no vomita, es la puntuación 1. Si vomita de 1 a 2 veces al día, la puntuación es 2. Si vomita de 3 a 4 veces al día, la puntuación es 3. Si es de 5 a 6 veces, la puntuación es 4. Y si es mayor o igual a 7 veces, la puntuación sería 5. Y la tercera pregunta, en promedio en un día, ¿cuántas veces presenta arcadas sin expulsión de contenido gástrico? Si no tiene ninguna, la puntuación es 1. Si es de 1 a 2 veces, la puntuación es 2. Si es de 3 a 4 veces, la puntuación es 3. Si es de 5 a 6 veces, la puntuación es 4. Y si es mayor o igual a 7 veces, la puntuación es 5. Una puntuación alta sería una puntuación mayor a 13 puntos. Y esto indicaría que la paciente debe ser evaluada por deshidratación y se debe controlar sus niveles de electrolitos séricos, es decir, y aquí estaríamos entrando en el terreno de una hiperemesis gravídica porque hay alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de esta patología? Infecciosos como la pielonefritis aguda, gastroenteritis aguda, entre otros procesos infecciosos, desórdenes metabólicos como la cetoacidosis diabética, el hipertiroidismo, como ya se los mencioné anteriormente, y la enfermedad de Addison, desórdenes gastrointestinales como la apendicitis, pancreatitis, úlcera péptica, desórdenes neurológicos como la migraña severa, hipertensión endocraniana benigna, enfermedad vestibular, entre otras. Cuando una paciente experimenta náuseas y vómitos por primera vez después de las 9 semanas, se deben considerar cuidadosamente otras condiciones en el diagnóstico diferencial. Es decir, hay que hacer descarte de otros procesos, porque si aparece después de la semana 9, con una alta probabilidad, pudiese ser uno de estos procesos mencionados anteriormente. Con respecto a los laboratorios, tenemos que se debe considerar en la mayoría de los casos porque apoyan al diagnóstico y establecen la severidad, y lo cual permite hacer una correlación adecuada. ¿Cuáles son estos exámenes de laboratorio? En el primer contacto con la paciente, sodio, potasio, cloro, bicarbonato sanguíneo, cetonuria, azoemia y creatinina. Para patologías coadyuvantes, como ecografías obstétricas y transvaginal, perfil tiroideo y búsqueda de Helicobacter pylori. Y para diagnósticos diferenciales frente a la no respuesta al manejo convencional de la hiperemesis, ecografías abdominales, funcional y enzimograma hepático, amilasemia, glicemia, para clínica infecciosa, PCR, glóbulos blancos, urocultivo y estudios de imágenes de cráneo para descartar todas las patologías mencionadas anteriormente. Estudios en diferido para descartar los posibles diagnósticos diferenciales teniendo en cuenta la no mejoría de la respuesta en tratamientos médicos. Es decir, que tanto estos exámenes para patologías coadyuvantes como para diagnóstico diferencial, ¿verdad?,
Lo haríamos principalmente si no existe una respuesta adecuada al manejo convencional de la hiperemesis gravídica. Manejo durante la gestación. En primer lugar, por supuesto, medidas preventivas. ¿Cuáles medidas preventivas? Suplementación con ácido fólico, 5 miligramos al día, mínimo 3 meses antes del embarazo, esto sería lo ideal, así como medicamentos como la vitamina B6, la piridoxina y consumo de hierro. Comer porciones más pequeñas cada hora o cada 2 horas, es decir, dividir las comidas en porciones más pequeñas para irla comiendo en poca cantidad y con menos recesos entre comidas. Esto beneficia la disminución de estos síntomas. Comer alimentos secos, salados y blandos, aumentar consumo de proteínas, beber líquidos 20 a 30 minutos antes de ingerir alimento, esto es muy importante, hidratarse con 2 litros de agua al día, más agua de coco y electrolitos, ingerir bebidas frías y con hielo, esto ha demostrado tener un efecto muy positivo para reducir lo que son los síntomas como las náuseas y los vómitos, oler cítricos para contrarrestar dolores fuertes. Pacientes con alto riesgo para desarrollar hiperemesis gravídica pueden iniciar uso de doxilamina 10 miligramos o puede ser combinado o solo la piridoxina, la vitamina B6, 10 miligramos 3 veces al día. Todas estas medidas preventivas ayudan a mitigar estos síntomas y a reducir el riesgo de que esta paciente tenga una hiperemesis gravídica. Medidas farmacológicas. Tenemos que los fármacos de primera línea son los antihistamínicos, los cuales inhiben directamente la histamina en el receptor H1 y el centro del vómito a nivel vestibular. Doxilamina más piridoxina, principalmente en horas de la noche o en las mañanas, 2 a 4 tabletas al día. Dimenhidrato, 25 a 50 miligramos vía oral BID, 2 veces al día. Difenhidramina, 25 a 50 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas o 10 a 50 miligramos cada 4 a 6 horas vía endovenosa. Y la meclicina, 25 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, pero esta no está disponible en Venezuela. Segunda línea, el ondansetron, es el antiemético más usado en Estados Unidos, reservado para casos severos. Esto es muy importante, no es para usarlo de rutina, es reservado para casos severos. No se han descrito datos de teratogenicidad en el primer trimestre por su uso. La dosis, 4 miligramos vía oral, 3 veces al día. Y vean que lo recomiendan vía oral. Tercera línea, metilprednisolona, se sugiere 48 miligramos por día durante 3 días, seguido de una dosis decreciente durante 2 semanas. Si los vómitos reaparecen después de 2 semanas de terapia o durante la reducción gradual, el medicamento se puede iniciar o prolongar, pero no más de 1 mes en total. Esto es muy importante. Hidrocortisona, se recomienda su uso en pacientes hospitalizadas que no responden a hidratación y a antieméticos. Se administran 100 miligramos vía endovenosa cada 12 horas, siendo una primera dosis suficiente. Es decir, que con una sola dosis generalmente es suficiente. Antieméticos que se deben evitar durante el embarazo: domperidona, metopimacina, alisaprida, droperidol y haloperidol. Y dentro de la medicina alternativa, que la Organización Mundial de la Salud la recomienda, es el jengibre, 100 miligramos de extracto de jengibre vía oral antes de las comidas. Puede ayudar a reducir las náuseas, pero no los vómitos. Pero es una alternativa para esas pacientes que tienen náuseas, que se le puede administrar de manera natural el jengibre. Y los antagonistas de la dopamina, y ve que lo colocan en último lugar, la metoclopramida de 5 a 10 miligramos vía oral, endovenosa o intramuscular, idealmente 30 minutos antes de las comidas y a las horas de acostarse cada 6 a 8 horas. Es decir, que también se pudiese emplear, pero como últimas opciones, vamos a decirlo así, a pesar de que son medicamentos que se suelen emplear como medicamentos de primera línea. Es muy importante tener en cuenta esto. Criterios de ingreso hospitalario. Esto es muy importante porque muchas veces
tendemos a hospitalizar pacientes sin necesidad o dar de alta a pacientes que necesitan ser hospitalizados. Entonces aquí están los criterios. Las náuseas y los vómitos son persistentes o se agravan. Hay presencia de dolor en hipogastrio que persiste o se incrementa. Estado de hidratación que requiere terapia endovenosa para, por supuesto, corregirla. Que sea necesario definir la presencia o excluir alteraciones hidroelectrolíticas. Pérdida de líquido transvaginal, fiebre u otra condición médica asociada o recién diagnosticada, agravamiento de síntomas de enfermedad de base, que no existan condiciones para tratar el problema en el domicilio o un establecimiento de salud que es más cercano, la dificultad de acceso a establecimientos de salud con capacidad resolutiva, y esto es muy importante tenerlo en cuenta acá, pacientes que viven lejos, en el campo, llegan en una condición más o menos estable, pero en estos casos se recomienda hospitalizar. La fluidoterapia con suero glucosado al 10%, vean la recomendación, suero glucosado al 10%, 500 cc cada 8 horas, alterno con Ringer lactato o suero fisiológico, 500 cc cada 8 a 12 horas. Glucosada al 10% según la recomendación de la sociedad. Si existe hipopotasemia, un potasio menor a 3,5 miliequivalentes por litro, se añadirá administración de KCl en la fluidoterapia. La dosis, 1 miliequivalente por kilo por día de KCl repartido en los sueros endovenosos cada 8 horas. Resultados perinatales. La hiperemesis gravídica puede aumentar los riesgos de desarrollar algunas complicaciones asociadas, tales como el desprendimiento prematuro de placenta, bajo peso al nacer, pero no tiene incidencia en el parto pretérmino, en anomalías congénitas, en muerte fetal, ni en riesgo de asfixia perinatal. Esto, para el momento de hacer la consejería y el abordaje de la paciente, hay que tenerlo en cuenta. Criterios de alta hospitalaria. Bueno, en primer lugar, ausencia o mínimo sangrado transvaginal, remisión de los síntomas sin datos de deshidratación. En caso de desequilibrio electrolítico, garantizar la gasometría y que éstas tengan valores normales. Haber disminuido progresivamente las líneas farmacológicas de manejo médico intravenoso y que la paciente tolere la vía oral. Esto es fundamental, la tolerancia a la vía oral. Adecuado control y resolución de signos y síntomas de emesis. Tolerancia a la medicación oral, al menos 48 horas bajo vigilancia médica. Es decir, que una vez que la paciente inicie tolerancia oral, la debemos dejar 48 horas y verificar que mantiene esta tolerancia y que va a poder administrarse los medicamentos vía oral. Si hay tolerancia a la vía oral que permite estabilidad en la evolución. También se recomienda seguimiento en 10 días, se recomienda los suplementos prenatales, es decir, no suspenderlos como se suele hacer muchas veces, que se le elimine el hierro, etc. En estos casos es recomendable no suspenderlo, a menos que se demuestre que la emesis es producto de un efecto de ese medicamento. Se recomienda reposo relativo de 72 horas posterior al alta y consejería y apoyo, rehabilitación emocional. Esto es muy importante, esa asociación con la parte psicológica. Si vemos que existe una parte psicológica importante, no estaría de más que esta paciente sea evaluada por psiquiatría. Manejo de recidivas y medidas preventivas. El 24% de las pacientes con diagnóstico de hiperemesis gravídica cursarán con recidiva. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y por eso esa evaluación 10 días después. Los complejos vitamínicos periconcepcionales, ácido fólico, hierro, vitamina B12 principalmente, deben ser administrados, es decir, se deben, inclusive como parte de las medidas preventivas. Todas las medidas higiénico-dietéticas preventivas que se describieron, lo que vimos anteriormente en este mismo boletín, las que tenemos por acá, deben ser reforzadas y puestas en práctica para reducir los riesgos de recidivas. Esta que tenemos acá. Manejo en la gestación, medidas preventivas, es decir, el cumplimiento de estas va a reducir las posibilidades de recidiva en estas pacientes. Bueno, este es todo el boletín importantísimo sobre un problema del embarazo
que tiene cierta frecuencia, yo diría que bastante frecuente en estos últimos tiempos, y que de alguna manera nos permite tener pautas precisas para poder manejarla de una manera adecuada para así reducir lo que es la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.